Vamos a hablar, la verdad que es un placer por saludarlo. Vamos a hablar obviamente, de la situación de la República Argentina y vamos a hablar ni más ni menos que con el doctor Pedro Kan, cuando lo tengamos. El doctor Pedro Kan, que es infectólogo, por supuesto muy reconocido, pero además se ha transformado en el hombre clave del gobierno nacional y del presidente Alberto Fernández en esta pandemia. Doctor Kan, un enorme placer saludarlo. Muchas gracias por este tiempo. ¿Cómo le va? Buenas noches, mucho gusto. Le quiero aclarar que no soy ningún hombre clave, soy uno más de los 14 miembros del comité asesor que ayuda al Ministerio de Salud y al presidente con algunas opiniones para tomar decisiones. Bueno, pero el presidente sabe muy bien, lo ha mencionado muchísimo usted. Obviamente que todos los asesores del equipo médico son importantes, por supuesto, pero de alguna manera usted además adquirió como una visibilidad importante, porque ha salido en su momento. Es picante el doctor Kan, ¿eh? Me gusta su perfil en alguna de las notas también, es decir, yo banco esta y la banco, con lo cual está bueno. Así que bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias por este tiempo, de verdad un placer saludarlo. ¿En qué momento estamos en la Argentina? Yo sé que además es una pregunta extraña porque una cosa es el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la capital federal. Aquí en la provincia de Santa Fe usted sabrá que el panorama es bastante distinto. Hay que mirar muy de cerca al sur, más cerca de la provincia de Buenos Aires. Pero si usted tuviera que definir en qué momento estamos en la República Argentina, ¿qué nos diría respecto al coronavirus, obviamente? Bueno, yo diría que estamos en una meseta muy alta, con un número importante de casos, alrededor de 7.500. El promedio de la última semana da 6.800 casos por día, digamos, balanceando días de más casos y menos casos. La provincia de Santa Fe tiene 2.764 casos, si no me equivoco. Y creo que una de las características del momento actual de la pandemia es la dispersión geográfica que tenemos. Mientras en la provincia de San Juan hay algunos departamentos que han comenzado las clases presenciales con los chicos en la escuela, por supuesto en grupos, etcétera. En otros lugares, como en el AMBA, tenemos una situación que está lejos de estar controlada, donde todavía tenemos unas tasas de positividad cuando salimos a testear del orden del 35 al 50%, dependiendo de los distintos barrios a donde se testea. Así que evidentemente es un panorama muy diferente. Fíjese que Jujuy, por ejemplo, que no tenía casos, durante 100 días no tuvo un solo caso. Sí. Entraron aparentemente un par de trabajadores que venían de Bolivia, policías que habían ido a comprar mercadería, volvieron y hoy Jujuy está en una situación crítica con el 93% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Por eso es tan importante que en todas las provincias del país, aún aquellas que tienen una situación más liviana, como usted describía, tengan preparado todo el sistema para pensar que puede ocurrirles que el virus se introduzca en la provincia y se expanda muy rápidamente, porque todos los ciudadanos del mundo somos susceptibles frente a este virus porque no tenemos memoria inmunológica frente a él. Uno al principio, sobre todo al principio de la pandemia, inclusive de los distintos sectores políticos de otros países, se valoró la decisión del presidente de la Nación, junto con usted, con el equipo en general de la presidencia de la Nación, de una cuarentena adelantada. Y el presidente fue muy claro en aquel momento, dijo, esto nos tiene que servir para prepararnos para lo que se viene, para preparar el sistema de salud. La pregunta del millón es, con más de 100 días de cuarentena, ¿Argentina está preparada o no nos preparamos también? Bueno, Argentina, permítame decirle, por ejemplo, que a nivel nacional ha crecido más de un 40% la disposición de camas de terapia intensiva, un número similar de crecimiento de respiradores. En la provincia de Buenos Aires, que estaba particularmente abandonado el sistema de salud, se ha más que duplicado el número de camas de terapia intensiva. Pasaron de 850 camas aproximadamente a 1.980, algo por el estilo. Y ha ocurrido lo mismo en distintas regiones del país. Se han construido 12 hospitales modulares, se han reabierto, se han reinaugurado hospitales que estaban cerrados o que estaban con la construcción a punto de terminar y que habían quedado truncos, de modo tal que había un fortalecimiento. Pero eso no es solo lo que le quiero decir. También se han conseguido equipos de protección personal para que nuestros colegas y los enfermeros, los kinesiólogos, el resto de los trabajadores del equipo de salud puedan trabajar en condiciones de seguridad frente a una patología muy transmisible. Y además, el haber ganado tiempo ha permitido entrenar mejor al equipo de salud. Fíjese que hoy tenemos una tasa, tenemos una mortalidad en terapia intensiva que es alta, pero que es más baja de la que teníamos al principio de la epidemia. Y esto es porque hoy sabemos más de cómo manejar estos pacientes de lo que sabíamos antes. Y además, un dato muy importante, ustedes en el resumen de la semana que presentaba, mientras yo esperaba, en un momento mostraron algo con respecto a la vacuna. También es tiempo que ganó la ciencia para entender qué tratamientos sirven, qué tratamientos no sirven, y para poder empezar a visorar la posibilidad de vacunas que sean efectivas para permitirnos cortar la marcha de esta epidemia. De modo que
bienvenida ha sido la decisión temprana del Poder Ejecutivo de instalar este distanciamiento social preventivo obligatorio, primero aislamiento y ahora distanciamiento. Ya no hablamos más de cuarentena, inclusive acá en el AMBA. Si usted ve la cantidad de comercios que están abiertos, las industrias que están trabajando, la gente que sale a hacer deportes, etcétera, no podemos hablar de que estamos en una cuarentena, estamos en una etapa con alguna limitación de actividades, lógicamente espectáculos públicos, deportes masivos como puede ser el fútbol, etcétera, con público, no tienen lugar en este momento, pero la mayoría de las actividades están disponibles y hay mucha gente circulando en la calle, y cuando circula mucha gente circula también el virus, eso también hay que saberlo, ¿no? ¿Cuán importante es que Argentina produzca la vacuna, doctor? ¿Y qué se sabe de la vacuna, en este caso de la Universidad de Oxford? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que hay 165 proyectos de vacunas que están registrados en una página especial a donde se registran este tipo de estudios. Hay por lo menos 6 vacunas que están entrando en fase 3. De ellas hay una que se está investigando en la Argentina, que es la vacuna del laboratorio Pfizer. Hay 2 vacunas de laboratorios de origen chino, una de Sinopharm. También se va a investigar en la Argentina la vacuna del laboratorio Janssen y se va a investigar en la Argentina otra vacuna del laboratorio Merck. De modo tal que hay una cantidad de vacunas que se van a investigar en la Argentina, básicamente porque Argentina es en este momento uno de los países que tiene muchos casos de coronavirus, pero básicamente también porque el nivel de la calidad de la investigación de la ciencia argentina es muy alto y está reconocido en todo el mundo. Dentro de ese esquema, el hecho de que el laboratorio AstraZeneca haya hecho una transferencia de tecnología al laboratorio Max Science, que es un laboratorio nacional, que para empezar a producir la vacuna en la Argentina y que se va a completar con el envasado en México, es una situación realmente muy importante. No solo porque genera, digamos, fuentes de trabajo a nivel nacional, sino porque es un reconocimiento al desarrollo científico-técnico de la Argentina. Fíjese usted que ese laboratorio tiene 140 empleados, de los cuales el 70% son egresados del CONICET, son personas que vienen del sistema científico-técnico argentino. Entonces realmente es muy importante como reconocimiento y para realmente poner en valor lo que significa contar con un Ministerio de Ciencia y Tecnología, contar con una carrera de investigador como la que tenemos en nuestro país, realmente que tenemos que estar, me parece, muy orgullosos por esta situación. ¿Cómo se hizo la selección de MapScience? ¿Por qué MapScience? Más allá de esto que usted dice, digamos, los profesionales que tienen, la tecnología que tienen. Pero ¿cómo se hace la selección y se determina que MapScience sea uno de los productos? Bueno, no puedo contestarle porque esa ha sido una negociación entre privados, entre el laboratorio AstraZeneca y el laboratorio Max Science. De modo que no tengo detalles, pero sin duda que lo que ha pesado es la capacidad instalada que tiene ese laboratorio. Yo estuve invitado en el mes de febrero cuando se inauguró, justo poquito tiempo antes que tuviéramos digamos, los primeros casos de coronavirus en Argentina, una reunión multitudinaria que hoy no se podría hacer, y donde se inauguró el laboratorio. Realmente usted ingresa ahí y no tiene nada que envidiarle a cualquier laboratorio de los que yo tuve la oportunidad de visitar en Estados Unidos o en Europa, con la última tecnología, con todos los criterios de bioseguridad, con todos los freezers y todas las centrífugas especiales y digamos, máquinas de PCR y etcétera. Realmente, digamos, un laboratorio muy moderno que evidentemente satisfizo a los criterios del laboratorio AstraZeneca para ni más ni menos que cederle la tecnología para que empiece a fabricar la vacuna para América Latina. Hay algunos, inclusive ya sectores de la política que empezaron a hablar de el empresario kirchnerista, el titular del grupo Insud. Digamos, esto por lo menos en el rubro de la salud, digamos, hablamos siempre de laboratorios con experiencia, ¿usted que conoce? Digo, MapScience es un laboratorio con trayectoria que sea realmente reconocido y esté a la altura, sin lugar a dudas, de semejante desafío. Mire, déjeme decirle, yo desconozco la orientación política del dueño del laboratorio y no sé si es hincha de San Lorenzo como yo o si es hincha de Huracán, que es el rival eterno de San Lorenzo. La verdad que tiene muy poca importancia y me parece una bajeza de cualquiera que quiera hacer una especulación política a favor o en contra de tal o cual orientación. Si es uno de los problemas que tenemos, una de las piedras en el zapato que tenemos en esta pandemia es cuando se quiere mezclar la política con la salud pública, porque se hace mala política y peor salud pública. Y creo que el ejemplo contrario de eso es el trabajo conjunto que tiene el presidente de la Nación con el jefe de gobierno de la ciudad, que obviamente es de otro partido político, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con los gobernadores de las distintas provincias, que pueden ser del mismo partido o no,
Hoy, por ejemplo, ha salido un grupo de 25 funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy para prestar ayuda por la situación crítica que tiene la epidemia. Y el gobernador de Jujuy es de la oposición y nadie le preguntó de qué partido es. Jujuy necesita ayuda, allí fue el Ministerio de Salud enviando un avión sanitario con 25 especialistas para ayudarlos en todos los terrenos, tanto en el diagnóstico, fue gente del Instituto Valorán, terapistas para apoyar a los terapistas que están trabajando allí día y noche a destajo para poder ir haciendo un reemplazo, digamos, que les permita descansar un poco, como también epidemiólogos para ayudar a controlar la situación. Así que realmente creo que ni vale la pena perder el tiempo discutiendo bajezas políticas cuando estamos en medio de una pandemia que le está costando la vida a demasiada gente. La última, doctor, y agradeciéndole muchísimo su tiempo. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo lo nota el presidente? Bueno, yo la verdad que lo conocí al presidente en la Casa Rosada en el mes de marzo, a principios del mes de marzo, cuando se hizo la primera reunión de gabinete con el grupo de expertos. Lo veo tan tranquilo como el primer día. Es decir, la verdad que yo no tenía oportunidad de conocerlo antes, digamos, yo no milito en política, a pesar de que por ahí algunos dicen que somos infectólogos militantes. Nosotros militamos la salud pública, es lo único que militamos. Y la verdad que siempre he sido un hombre muy tranquilo, muy sereno, y siempre me llamó la atención que cuando se reúne con el grupo de expertos, tiene un cuaderno, toma nota como si fuera un alumno, escribe todo y además nos atiborra preguntas. Dice, ahora díganme, explíquenme bien esto porque yo se lo tengo que explicar a los argentinos y si yo no lo entiendo, que soy abogado, me va a resultar muy difícil poder explicárselo a los demás. ¿Y le consulta también cuestiones más vinculadas al estado de ánimo por ahí de la gente? O decir, bueno, la cuarentena que viene complicada, más allá de su especialidad, ¿o no? Mire, desde el principio en las reuniones que hemos tenido nosotros, siempre hemos entendido la pandemia en tres dimensiones. Una obvia, que es la sanitaria, una segunda dimensión, que es la socioeconómica, por el impacto que tiene la pandemia sobre la economía en todos los países del mundo, no solo en Argentina, y en tercer lugar, la dimensión psicológica. Y fíjense que hoy justamente nos juntamos dos comités de asesores, porque el presidente tenía también un comité de asesores de cientistas sociales. Y en el día de hoy, la reunión que tuvimos al mediodía, hasta las 3, 4 de la tarde, allí en Olivos, se juntó una parte de nuestro comité, porque no podíamos ser muchos, fuimos 4 nada más, con 4 cientistas del Comité de Ciencias Sociales, el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, un investigador social del CONICET, la directora nacional de salud mental, y tuvimos la oportunidad de hacer una fertilización cruzada de opiniones acerca de cómo mejor manejarnos en esta situación y cómo comunicar más adecuadamente lo que tenemos que comunicar. Que tenemos una esperanza en relación a las vacunas, pero hay que transitar todavía un momento difícil, y que es muy importante el compromiso de la ciudadanía, que cada uno de nosotros, que estamos todos hartos de lo que llamábamos antes la cuarentena, y que ya no podemos hablar de cuarentena, como les decía, pero estamos hartos de esta situación, de tener dificultades, limitaciones, problemas para encontrarnos con amigos, hacer el asadito que todos queremos hacer, etcétera. Pero que es un momento muy crítico, muy importante, en el cual cada uno de nosotros tiene que elegir si va a ser un eslabón en la cadena de transmisión o va a ser en todo caso una barrera para que el virus no circule. Y eso depende de lo que hagamos nosotros, de cómo nos cuidemos, que usemos el barbijo permanentemente, cubriendo la nariz, la boca y el mentón, que nos lavemos las manos adecuadamente, que no hagamos reuniones que no estén permitidas, que tratemos de mantener la distancia de 2 metros cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la farmacia, que realmente si nosotros cumplimos con todas esas cosas, seguramente que vamos a poder superar esta situación mucho antes de lo que la gente cree. Gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. Un placer.